Ivy Pig fue la mayor sorpresa que los fans de Peppa Pig han tenido jamás. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que muy bien podría haber sido adoptada? Embarazo falso. El motivo por el que todos creen que Ivy es la hija biológica de Mamá Pig está conectado con todo lo que ocurrió antes del nacimiento de la bebé. Se lanzaron varios episodios en los que Mamá Pig estaba embarazada, con una barriga mucho más grande de lo normal. Nosotros seguimos todo el embarazo de la mamá de Peppa hasta el nacimiento de Ivy, pero aquí está el detalle. Existen señales de que el embarazo de Mamá Pig fue una mentira, lo que significaría que ella y Papá Pig le mintieron a Peppa, a George y hasta a nosotros. Basta con empezar a poner atención a los detalles. Si Mamá Pig realmente estaba embarazada, ¿por qué solo empezó a aparecer con la barriga grande al anunciar su embarazo en un programa de noticias? ¿Qué garantiza que esa enorme panza no era falsa? ¿Qué garantiza que los exámenes médicos que mostró tampoco eran falsos solo para engañarnos? Si Mamá Pig realmente hubiera estado embarazada, ya lo habríamos notado en episodios anteriores de la serie. Al final, la barriga no crece de un día para otro. Es un proceso que ocurre poco a poco. Sin contar que el embarazo fue anunciado en febrero y Ivy nació en mayo, apenas 3 meses después. Incluso si Mamá Pig no estuviera al inicio del embarazo en febrero, tendría que haber estado embarazada al menos 6 meses en ese momento para que Ivy naciera a los 9 meses como normalmente sucede. Es decir, todo indica que el embarazo de Mamá Pig fue una mentira y que Ivy fue adoptada. Pero, ¿por qué los padres de Peppa fingirían un embarazo? Tranquilo, porque vamos a revelarte eso y mucho más. Llegó la hora de divertirte con nosotros en otro Cine Wave, hija de Dottie. Antes del anuncio del embarazo de Mamá Pig, ocurrió otra cosa muy interesante en Peppa Pig. La tía Dottie apareció por primera vez después de muchos años siendo un misterio, ya que hasta ese momento solo había sido mencionada. El episodio con la aparición de Dottie se lanzó en noviembre de 2024, mientras que el anuncio del embarazo de Mamá Pig se hizo en febrero de 2025, una diferencia de apenas unos meses. Dottie vive en otro país y pasó años sin visitar su tierra natal ni a su familia. Entonces, ¿por qué apareció tan de repente, sin siquiera avisarle a su propia hermana, Mamá Pig? La respuesta tal vez sea que ella es la verdadera madre de Ivy. En esa época, Dottie habría acabado de descubrir que estaba embarazada, pero probablemente no quería ser madre. Por eso, visitó a la familia Pig y le pidió en secreto a Mamá Pig que adoptara a su hija cuando naciera. La línea del tiempo empieza a encajar, ¿verdad? Tal vez te estés preguntando, ¿pero para qué todo este teatro de fingir un embarazo? ¿No habría sido suficiente con solo adoptar a Ivy? Esa duda tiene sentido, pero cuando pensamos mejor en la situación de Dottie, podemos darnos cuenta de que quizá tenga problemas personales con su familia. Después de todo, ¿por qué otro motivo pasaría tanto tiempo sin visitarlos? Puede ser que algunos familiares de Peppa hablen mal de su tía a sus espaldas. Si todos supieran que Dottie tuvo una hija y se la entregó a su propia hermana, es probable que algunos miembros de la familia Pig empezaran a hablar mal de ella a sus espaldas, llamándola floja, irresponsable y cosas por el estilo. Para evitar que su hermana fuera blanco de aún más chismes, Mamá Pig fingió que estaba embarazada de Ivy antes de adoptarla. Así, nadie descubrió que Ivy es hija de Dottie. Claro, excepto nosotros. Durante la época del embarazo falso de Mamá Pig, quien realmente estaba embarazada era Dottie. Nadie se dio cuenta simplemente porque ella vive en otro país y por lo tanto no apareció en la serie durante la gestación. ¿Te das cuenta de cómo todo encaja perfectamente para que esta teoría tenga sentido? Señorita Conejo, también existen otras posibilidades de cómo esto pudo haber sucedido, tal vez con Mamá Pig sin siquiera saber que Ivy no es su hija biológica. En ese caso, el embarazo habría sido real, pero la hermanita de Peppa habría sido sustituida por otro bebé después de nacer. Después de todo, conocemos muy bien a alguien que podría haber hecho ese cambio, la señorita Conejo. La señorita Conejo parece ser un personaje agradable, pero la teoría de que es una entidad maligna que controla el mundo de Peppa Pig es bastante conocida. La coneja tiene tantos trabajos que sería imposible hacerlos todos en un solo día, y por eso muchos creen que puede manipular el tiempo. Y ahí está el punto. Esa manipulación del tiempo también explicaría cómo Mamá Pig apareció de la nada con una barriga enorme y cómo Ivy tardó tan poco en nacer. Si Mamá Pig realmente quedó embarazada, la señorita Conejo es la única que puede hacer que todo eso tenga sentido, sin mencionar que ella tendría motivos para querer que Ivy naciera, ya que la teoría de la señorita Conejo maligna dice que ella convierte la vida de Peppa en una serie. Y todos sabemos que el nacimiento de Ivy aumentó muchísimo la popularidad del programa. Así que la señorita Conejo pudo haber acelerado el embarazo de Mamá Pig con su manipulación del tiempo, justamente para aumentar el hype de la serie más rápido.
Pero si es así, ¿por qué motivo se habría tomado todo ese trabajo solo para sustituir a la Ivy verdadera por otro bebé? La respuesta es control. La señorita Conejo probablemente esté planeando que Ivy se convierta en la nueva protagonista cuando crezca, pero quiere educarla desde pequeña para que le obedezca, no busque respuestas y nunca salga del personaje, creando una protagonista mucho mejor que Peppa. Por eso, la señorita Conejo habría sustituido a la Ivy original y puesto a otra bebé parecida en su lugar, para poder educar a la Ivy original mientras todavía es una bebé. Cuando llegue el momento indicado, la señorita Conejo volverá a intercambiarlas, probablemente cuando Ivy empiece a hablar. Cuando eso ocurra, Peppa puede estar segura de que sus días como personaje principal estarán contados. ¿Cuál de estas teorías crees que tiene más sentido? Comenta aquí abajo #Ivy junto con tu opinión, porque tenemos mucha curiosidad. Existe una teoría mucho más triste y esperamos que no sea real, pero que muy bien podría ser verdad. Una verdad muy oscura que la caricatura no quiere de ninguna manera que descubramos. ¿Y si Mamá realmente tuvo un embarazo anormal, que empezó de repente y terminó muy rápido sin que la señorita Conejo hubiera hecho nada? Es raro, pero existen casos en los que un embarazo ocurre de una manera diferente a lo normal. El problema es que esto suele poner la vida del bebé en riesgo, lo que significa que la verdadera Ivy tal vez haya fallecido durante el parto. Sí, esta idea es totalmente macabra, pero tiene mucho sentido cuando lo pensamos bien. En ese caso, la Ivy que vemos en la serie fue adoptada para sustituir a la original. Puede que haya sido encontrada en un orfanato o incluso que sea la hija de Dottie, como teorizamos anteriormente. Pero en ese caso, Dottie se la habría entregado a su hermana con la intención de ayudarla a superar la pérdida que acababa de sufrir. Independientemente de dónde haya salido la bebé, es muy triste pensar que ese embarazo que seguimos durante varios episodios pudo haber terminado en una tragedia que Mamá Pig y Papá Pig fingen que nunca ocurrió. Clon de Peppa. Algunos ven a Ivy como la nueva Peppa, pero pocos se dan cuenta de que eso podría ser totalmente cierto, ya que existe la posibilidad de que Ivy sea literalmente un clon de Peppa. La clonación puede parecer algo absurdo y muy futurista, pero la verdad es que ya existen clones en el mundo animal desde hace muchos años. Y adivina qué, los cerdos están entre los animales que los científicos suelen clonar en sus investigaciones. La idea de que Ivy sea un clon resulta aún menos absurda cuando recordamos que la ciencia en el mundo de Peppa Pig es bastante exagerada, con el abuelo conejo habiendo sido capaz de construir un cohete que logró llevar a los personajes hasta la luna. Si lo piensas bien, pudo haber sido el propio abuelo conejo quien fue responsable de clonar a Peppa. Otro que pudo haber hecho esto es Edmond Elefante, quien tiene la misma edad que George, pero posee una inteligencia sobrehumana. Descubriremos si Ivy es un clon de Peppa cuando crezca. Si la niña termina siendo idéntica a su hermana mayor, deberíamos mantener los ojos bien abiertos. Clon de Ivy. Claro que el hecho de que Ivy sea un clon no significa que necesariamente tenga que ser un clon de Peppa. En realidad, incluso podría ser un clon de sí misma, lo cual encaja bastante bien con esa idea de que la verdadera Ivy haya fallecido durante el parto. Si la pequeña realmente sufrió ese destino tan cruel, tiene sentido que Mamá Pig haya decidido clonarla. Es decir, clonar a tu propia hija fallecida no es exactamente lo más sano del mundo, pero una madre en duelo puede cometer todo tipo de locuras al no saber cómo lidiar con la pérdida. También existe la posibilidad de que Ivy sea el clon de una hija de Dottie de la que ni siquiera sabemos que existe, ya que no sabemos nada sobre su vida personal. Esa hija no tendría que tener la misma edad que Ivy, podría tener la edad de Peppa o incluso ser mayor, pero en lugar de adoptar a la hija de Dottie o clonar a su propia hija, Mamá Pig le habría pedido a Dottie que clonara a su hija y le entregara el clon. Si te perdiste en medio de tantos clones, no te vamos a juzgar. Es realmente difícil de entender. La historia de la clonación también tiene sentido cuando se combina con aquella teoría de que la señorita Conejo sustituyó a Ivy. Después de todo, si la señorita Conejo quiere volver a intercambiar a las Ivys en el futuro, entonces ambas bebés necesitan ser idénticas. Siendo así, haber sustituido a la bebé por un clon de ella misma habría sido la decisión más inteligente. ¿Quieres seguir divirtiéndote con nosotros? Entonces suscríbete y activa la campanita.
Clon de George. La última persona que podríamos imaginar siendo incluida en una teoría de clonación es George, pero en realidad sí tiene sentido que Ivy sea un clon de él. De hecho, esto puede tener incluso más sentido que la idea de que sea un clon de Peppa, de sí misma o de una hija de Dottie. A pesar de que Ivy es una niña, tiene más similitudes con George que con Peppa. Una de las pocas características que tiene la bebita es que le encantan los patitos de hule, estando completamente obsesionada con ellos. Esto recuerda mucho a la obsesión que George tiene con los dinosaurios. Peppa, por ejemplo, tiene a su osito Teddy como peluche, pero no está obsesionada con los osos en general, mientras que George definitivamente ama a los dinosaurios y Ivy adora a los patos. Por lo tanto, es muy posible que ella sea un clon de su hermano, una versión femenina de George. Sustituida después. Cuando pensamos en la idea de que la Ivy original haya sido sustituida, es fácil imaginar que esto ocurrió aún en el hospital, pero existe un indicio de que la bebé solo pasó por la sustitución después de haber aparecido en algunos episodios de la serie. Si esto es así, es muy probable que Ivy haya sido cambiada a partir del episodio en el que Peppa y George cubren la nueva casa de la familia con plástico de burbujas. En esa historia, ellos estaban haciendo la mayor cantidad posible de modificaciones en la casa para dejar a Ivy lo más segura posible, una actitud bastante extraña y desesperada, como si ambos estuvieran paranoicos. Algunos fans notaron que la forma en la que Peppa y George actuaron en ese episodio fue extraña, pero ¿y si decimos que pudieron haberse preocupado tanto por la seguridad de Ivy porque vieron a la señorita Conejo entrando al cuarto de ella la noche anterior? Ellos probablemente pensaron que solo fue una pesadilla, pero lo que vieron fue real. De hecho, la realidad fue aún peor. La señorita Conejo no solo invadió el cuarto de Ivy, sino que además la sustituyó por su clon ese mismo día. Esto claro, si esta teoría resulta ser real, pero seamos sinceros, realmente parece que hay algo muy extraño con Ivy. El siguiente paso está justo frente a ti, 2 videos llenos de diversión esperando tu clic. Gracias y hasta pronto.